¿Qué otra observación hasta ahorita importante? Archivos, nuevamente, solo es un archivo de toda la tarea. No me envíen diferentes archivos. Que es un solo archivo que contiene todo lo que se solicita. Entonces, por allí vayan tratando de evitar enviar diferentes archivos. Es un solo archivo conteniendo todo. Eso me facilita la revisión. Entonces, anoten por allí, entregar actividades, un solo archivo, no diferentes archivos. Tu código genético, transferido de generación en generación dentro de un mismo plan. ¿Qué más tengo por allí? Pero eso significa... Un archivo. No puedo confiar. La actividad para entregar, que fue referente al artículo. Dentro de su evaluación, les había comentado que necesitaban una presentación. Esa presentación iba a ser, ustedes deberían de formar por allí sus equipos. Ya una vez que tuvieran sus equipos, yo les enviaré un artículo y ustedes van a exponer ese artículo. Este primer parte del curso no formamos equipos, no les envié artículos correspondientes. ¿Qué era lo que tenían que hacer? A partir del artículo que yo les di, iban a hacer la presentación. Esa presentación la iban a transformar en PowerPoint, incluyendo por allí bastante complementar las técnicas de separación o de estudio de proteínas. La mayoría sí me ha hecho eso. Algunos ha estado muy limitada esa parte en cuanto a su análisis de proteínas, por eso vienen los comentarios que hace falta incrementar esa parte. Pero propiamente la presentación que tenían que realizar en PowerPoint, la tenían que realizar en forma de video, donde ustedes me estarían mostrando, describiendo todo lo que se hizo en ese artículo, tal como lo tienen en su mayoría, pero obviamente con su descripción. Esa es la parte del video que les hace falta. Entonces, sí se requería presentación PowerPoint, sí, pero a manera de video, para complementar la parte de la presentación. Entonces, por allí, eso les hace falta, eso les solicité desde la exposición del artículo. Ahora, esas son las observaciones principales para que vayan teniendo en cuenta su actividad correspondiente, un solo archivo donde se pueda consultar sin tener que estar abriendo diferentes archivos. Dentro de esto, lo que correspondería al video, que no me están entregando, y por esta ocasión simplemente les estoy haciendo el comentario, pero para la siguiente tiene que ser en video. Espero ya no tardarme para poderles empezar a repartir sus temas y que ustedes ya me puedan hacer su presentación por equipos. En estos momentos ya deberán de tener sus equipos formados como se los solicité hace tiempo. Entonces han tenido bastante tiempo para poder armar sus equipos y exponer su respectivo tema, que también en breve ya espero tenerlo armado. Ahora, ¿dudas hasta aquí de lo que hemos estado viendo? Lo voy a quitar de la cámara. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos estado viendo? Profe, disculpe. ¿Sí? Tenemos una cuestión, el grupo en general. Es que en la presentación nunca nos dijo sobre
guardar el formato en forma de video. Ok, por eso se los estoy revisando y les estoy comentando que les hace falta o que hizo falta la parte de video. No hay problema y por eso los estoy calificando. ¿Qué hubiera pasado si les hubiera solicitado el video y no me lo entregaban? Su calificación obviamente hubiera sido de 0. O sea, en ese sentido, simplemente les estoy comentando. ¿Por qué no llegan a la calificación esperada? Porque todavía les hace falta desarrollar un poco más sobre el contenido de las técnicas de separación de proteínas. Por eso es el comentario. ¿Qué hizo falta? La parte de video. Que estoy seguro que les comenté la parte de video. Allí no tengo ninguna duda. Pero bueno, vamos a dejar en que se me olvidó mencionarles eso. Les estoy revisando sus actividades a pesar de que no esté en forma de video. Y si no están alcanzando la calificación esperada, es porque hace falta todavía incrementar más el contenido de las técnicas de separación de proteínas. Ustedes iban a ampliar, el artículo les menciona perfectamente todo lo que hicieron para estudio de proteínas, las técnicas que utilizaron, y de ustedes dependía ampliar ese contenido y aplicarlo para que les quedara de manera más clara cómo era el estudio o el análisis de las proteínas. Entonces, no ha pasado nada, la calificación sigue estando, se sigue llevando a cabo, no he terminado de evaluar, si a algunos no les he entregado es porque todavía me falta por evaluar esa parte, pero a todos les va a parecer que les hace falta el video. Entonces, ¿para dónde ya va a ser necesario? Para este siguiente examen. Entonces ya tendrán que hacer su video por equipo y presentarlo. En lugar de que yo les dé la clase, ustedes me tendrán que dar la clase del tema correspondiente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda o comentario en este sentido? No, profe. Ok, entonces por allí vamos bien. Nuevamente su trabajo, su calificación, ustedes ya la tienen y eso es lo que se les va a considerar para sus palabras que arme toda la calificación y ya se las dé un poco más adelante. Entonces, me vuelvo a quitar de la cámara. Si no hay duda, vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos en cinética. Profesor, ¿Sí? a todo el grupo ya les calificó lo del artículo porque yo todavía no tengo calificación sobre la presentación. No, todavía me faltan varios del artículo. Por eso les comenté. Inicié a calificar y me faltan todavía varios. Entonces, entre hoy y mañana deberán de aparecer. Hoy, mañana y pasado, porque mañana tengo casi todo el día en clase, deberán de ir apareciendo ya sus calificaciones. Ya si alguien me hace falta, ya les comentaré. Pero por lo pronto, creo que la mayoría ya tenía su actividad allí presente. Lo que sí, como les comenté, la máquina me dice que entrega tardía, entonces sí ya habrá problemas con esa actividad. Procuren enviar todas las actividades. Muchos no enviaron actividades, eso sí aparece por allí un registro de que no han enviado y pues realmente si la envían, al ser tarde, no va a ser considerada. Entonces sí, por allí tengan cuidado en ese sentido. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿De cuántos integrantes serían los equipos para las exposiciones, profesor? 5 integrantes serán los equipos porque tenemos un sobrecupo gigante. Entonces van a ser 5 integrantes. Gracias. Todos deberán de trabajar y si no trabajan, bueno, ya será decisión de ustedes
si me lo comentan o no. De todas maneras, como les dije, ustedes tendrán que exponer. Tu exposición va a ser evaluada. Y eso ya lo veríamos un poco más adelante. Por lo pronto, cada equipo va a exponer. Cada equipo se le harán preguntas para que vayan respondiendo. Y eso será parte de su calificación. En esta ocasión simplemente es su presentación que me enviaron. Y ya dependiendo qué tanto abarcaron en el complementar el análisis de proteínas, será también su evaluación. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, comentario? Todo claro, eso es bueno. Les voy a ampliar, me dicen si se ve la pantalla, por favor. Tenemos constantes de equilibrio y el gráfico de Michaelis. ¿Sí se ve? Aún no. No, No, profe. profe. No se ve. Entonces, a ver si ahorita aparece. Déjenme volver a cargar. Me dicen si aparecen. Ya se ve, profe. Ok, entonces ya tenemos nuestra pantalla. Tapamos donde están los mensajes. Y estábamos con cinética. ¿Qué era lo que nos interesaba de la cinética? Ver la velocidad. La velocidad de formación. ¿De quién? Bueno, la velocidad de formación, aquí en esta imagen, casi a la mitad, la formación de nuestro intermediario enzima sustrato. Y entonces, algo importante que debemos ir considerando son nuestras constantes de equilibrio. Si vamos de arriba hacia abajo, tengo dA, ¿cómo lo puedo transformar en B? Pues ya les había comentado, estableceríamos la constante de equilibrio que me permite transformar A en B, o bien K-1, que sería mi constante de equilibrio, para transformar B en A. Mi reacción sería reversible. Recordemos que mis constantes de equilibrio son productos entre reactivos, entonces yo puedo reescribir mi ecuación de equilibrio como K1 entre K-1. Y si todavía tuviera valores, pues le podría dar los valores de las constantes de equilibrio para obtener un resultado. Ok, entonces de esa manera podemos ir reescribiendo nuestras constantes de equilibrio. Si nosotros no hablamos de A ni de B, sino de un sustrato que queremos transformar en producto, entonces también podemos escribir la reacción sustrato hacia producto, donde tendría mis constantes de equilibrio, igual K1, K-1 para el producto. Muchas veces no queda, digamos, bien formado y todavía puede regresarse hacia sustrato. Por eso esa constante de K-1. Y eso me llevaría a establecer mi reacción. ¿Qué es lo que queremos? Una enzima más un sustrato que me permita formar el intermediario enzima-sustrato y posteriormente obtener la enzima libre para una nueva reacción y el producto. Y eso contendría cada una constante de equilibrio diferente. Por lo tanto, si en esta reacción lo que nos va a interesar principalmente es la formación del intermediario enzima-sustrato. Aquí, cuando yo logre la mayor cantidad de intermediario enzima-sustrato, decir que toda mi enzima está unida al sustrato, es el momento que yo quiero estudiar. Es cuando me estará hablando por allí de la mayor velocidad, como hemos por allí comentado. ¿Cuándo logro la mayor velocidad? Cuando logro que toda la enzima esté unida al sustrato. Y eso es lo que estaríamos buscando. Por lo tanto, mi constante de equilibrio estaría relacionada
entre la K-1 que me permite hablar de mi intermediario enzima sustrato y K2 que me lleva hacia la formación de producto. Entonces, estas dos constantes serían propiamente lo que me permite formar el intermediario enzima sustrato entre el reactivo. ¿Quién? Mi K1, que es lo que me estaría formando el intermediario. Y lo podemos ir viendo en nuestra gráfica. ¿Qué pasa cuando yo voy incrementando la cantidad de sustrato? Voy a llegar a una velocidad máxima. Y esa es la parte que me interesa. ¿Por qué? Porque es cuando yo tengo toda mi enzima unida con el sustrato. Entonces esa es la velocidad máxima. Cuando yo logro saturar a la enzima con sustrato. Y por lo tanto, de esa manera lo puedo representar. ¿De acuerdo? Esta constante que está aquí representada, K-1 más K2 más K1, va a ser un poquito más adelante, se va a transformar en mi constante de Michaelis o de velocidad máxima. Les cambio de imagen. ¿Qué es lo que nos interesa? Determinar este intermediario. ¿Cuándo se forma este intermediario? Entonces podemos establecer constantes de equilibrio, determinantes y hacer todo el desarrollo de mis constantes de equilibrio para llegar a esta fórmula de la derecha. Entonces, no se preocupen, no se tienen que aprender todo esto, no tendrán que desarrollar todo esto, pero sí es para que vayan viendo que hay que establecer constantes de equilibrio. ¿Para qué? Para llegar a este intermediario. Y ese intermediario va a ser relacionado con esta fórmula. Esta fórmula de la derecha sí se la tienen que aprender. Allí en su cuaderno ya la deben de tener escrita y si no es el momento de escribirla. La velocidad inicial va a ser igual a velocidad máxima por la concentración de sustrato entre Km más la concentración de sustrato. Esta es mi fórmula de velocidad de Michaelis-Menten. ¿Cómo llegamos a esta fórmula? Pues a través de establecer toda una serie de constantes de equilibrio y tratar de despejar por allí a nuestro intermediario enzima sustrato. Entonces, esta es la fórmula que sí se deben de aprender. Y todo el desplazamiento, todas las fórmulas de equilibrio que permitieron llegar a esta propuesta. Ok, ya conocemos el gráfico, ese gráfico ustedes ya lo han hecho, ya se los mostré ahorita, y presentaba algunas complejidades en cuanto al establecimiento de la Vmax. De manera experimental, les había mostrado que se pueden generar algunas variantes. Bueno, entonces, ¿cuál sería otro modelo que me permitiera determinar la velocidad máxima? Bueno, entonces a partir de la ecuación de Michaelis, que es la que tenemos aquí, bueno, simplemente los parámetros importantes. ¿Cómo puedo determinar Vmax? Ya se los había mostrado en la gráfica. Obtengo Vmax y después una línea horizontal, que nunca toque mi gráfico, y eso va a ser un indicativo de mi velocidad máxima. Si a ese valor lo divido entre 2 y me voy hacia el eje de las X, voy a encontrar mi constante de Michaelis, que se va a representar de esta manera, una K y una M mayúscula. A veces por dificultad o por las representaciones podemos ver una M minúscula, pero estaría mal representado. Ustedes ya deberán de aprenderse que esta es la manera de representar Km. ¿Dónde encuentro Km? Pues en el eje de las X. ¿Qué hay en el eje de las X? La concentración de sustrato. Entonces, cuando yo grafico y obtengo un medio de Vmax, voy a encontrar la constante de Michaelis, que va a ser equivalente a una concentración de sustrato. Y por allí nos habíamos quedado. Determino Vmax,
Les cambié de gráfico, me dicen si ya les aparece. Es el gráfico de Michaelis-Menten. ¿Qué debo de ver en X? La concentración de sustrato, en Y, la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Conforme yo incremento la concentración de sustrato, se pierde la proporcionalidad. Mi gráfico tiende a ser asintótico y se parece a una hipérbola. Por eso, en este sentido, puedo trazar una línea que nunca toque mi gráfico, pero sí muy cercana, como para darme la mayor aproximación de Vmax. Y ese valor lo divido entre 2 y considero como ejemplo que este está en 80, lo divido entre 2, trazo una línea en este punto que corte el gráfico, me voy hacia el eje de las X y encuentro Km. Y Km va a ser el equivalente a una concentración de sustrato. Km me va a ayudar para indicar la afinidad. ¿La afinidad de quién? Del 50% de mis enzimas. Si Km está muy alejado del origen, del valor de 0, si está muy alejado, si está muy a la derecha, me hablaría de una baja afinidad. Si Km está muy cercano al origen, hablaríamos de una alta afinidad. ¿Sí? Entonces, hasta allí es lo que estábamos viendo. Ya sabemos cómo graficar, cómo encontrar mis parámetros importantes de Vmax, un medio de Vmax y en consecuencia Km. Y dependiendo del gráfico, pues esta velocidad puede variar. Y si esto varía, me va a cambiar Vmax. Por lo tanto, estábamos viendo qué podría pasar para que yo mejorara esa técnica. El experimento, tal como se los platicaron, una serie de tubos donde ustedes aumentarían la concentración de sustrato y verían cómo se pierde la proporcionalidad. Proporcionalidad me refiero a que sea directamente proporcional, una línea recta. Como pueden ver, no tenemos esa proporcionalidad. En consecuencia, se puede ver aquí cómo afecta la concentración de sustrato. Ok, entonces de aquí nosotros podemos determinar Vmax sin ningún problema. Y hablamos de cuántos valores de Km. Conforme mi gráfico se tiende asintótico, independiente ya de la concentración de sustrato, pues no importa que yo le agregue más sustrato, la velocidad ya va a tender a ser constante. Así que a mayor cantidad de sustrato no habrá ningún problema. Esto ya va a ser constante. Entonces, por allí puedo determinar Km si conozco la velocidad máxima y esta la divido a la mitad. Por lo tanto, puedo conocer cuál sería el valor de Km. Y dependiendo cómo lo ubique en la gráfica, puedo hablar de una alta o baja afinidad. Y en ese sentido estábamos viendo esta tabla. Me dicen si ya se ve la tabla, que me indica valores de Km. Ya habíamos estudiado, entonces, interpretado qué sería Km, la afinidad. Y ustedes ya me podrían decir cuál presenta mayor afinidad, cuál presenta menor afinidad. Me hablaría de reacciones que van a ser mucho más rápidas y aquellas que van a ser un tanto más lentas, a pesar de que todo sea realizado por enzimas, para algunas que son más afines y algunas que son menos afines. Es cambio de imagen. Y entonces ahora sí, ¿qué otro modelo me permite estudiar la cinética? El modelo de Lingo y Verboer, que se iban a quedar estudiando todo este fin de semana largo, entonces ya con los ojos cerrados. ¿Cómo llego a este modelo? Pues aprovechando la fórmula de Michaelis-Menten. ¿Ya me sé la fórmula de Michaelis-Menten? Sí. ¿Qué hago? La divido entre 1. El inverso de la velocidad y el inverso de todo esto. Lo empiezo a desarrollar y voy a llegar a esta parte.
que es la ecuación ahora lineal a partir de Michaelis-Menten para el modelo de Lingui-Verburg. Esta es otra fórmula que me tendré que aprender, donde yo puedo ver y igual a mx más b. Les voy a cambiar de imagen para, aquí se ve mejor, la ecuación de la recta por el método lineal de Lingui-Verburg. Ok, entonces ahora sí ya identifico bien quién es y, quién es la pendiente, km sobre b max, quién es x, el inverso del sustrato, y quién es la ordenada al origen, el inverso de b max. Entonces en mi cuaderno ya deberé de estar escribiendo mi fórmula. Como es una recta, entonces, ¿a quién voy a encontrar en y? El inverso de b max. ¿A quién voy a encontrar en x? El inverso de el sustrato. Les regreso un poco la de imagen, ya la escribieron en su cuaderno. Como pueden ver, ya solo para completar esta imagen, tengo un inverso, tengo otro inverso. Entonces, esta fórmula o este gráfico también la conocemos como doble recíproco de Lingui-Verburg. ¿Por qué? Porque tengo el inverso de velocidad y tengo el inverso de el sustrato. Les cambio de imagen, regresando. Si tengo el gráfico de Michaelis, donde tengo la velocidad y tengo la concentración de sustrato, conozco los diferentes valores de velocidad. Y en consecuencia, puedo conocer los inversos de velocidad. Si conozco los valores Profe, no de se ve la la gráfica. concentración. ¿No se ve? No. A ver, ahorita me dicen si se ve. Es la de Michaelis. ¿Ya se ve? Todavía no. No, todavía no. Se tardan. La está haciendo el sistema. Me dicen si cuando se vea, por favor. ¿Ya se ve? No, profesor. Déjenme entonces volver a cancelar. Vuelvo a abrir. Me tardo un... Me dicen si ya se ve. Sería el gráfico de Michaelis. Ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Okay. Entonces ya que tenemos este gráfico, ¿qué es lo que conocemos de este gráfico? Pues en Y sería la velocidad. Aquí nos está hablando de velocidad, micromoles por minuto de producto formado. Estamos hablando de una velocidad. Ya sabemos cómo determinar la velocidad. Y obviamente conocemos las concentraciones de sustrato utilizadas. Entonces, ya tengo mi gráfico con mis datos. Ya están aquí representados en la gráfica. Es más, si no me lo sé, aquí podemos ver qué les gustaría. 22, luego 40, luego casi 48, por decir algo, 53, 50 y... ¿Qué sería? 58, 58 y algo, y nos vamos con 58 y algo hasta 59. Serían mis valores y los respectivos valores de la concentración. Si yo quisiera transformar todos estos datos ahora para trabajarlo en el método gráfico de Lingui-Verburg, pues a todos mis valores de Y, ¿qué les debería de hacer? Obtener el inverso. Tengo los inversos. Bueno, entonces debo de trabajar los inversos. ¿De quién? Aquí están mis valores, que no se estaban aproximados. ¿Cuáles son mis valores de velocidad? 0, 25, 40, 48, 55, 60. ¿Qué le debo de hacer a estos valores?
debo de obtener el inverso. Y ahora, ¿cuál es el otro valor del inverso? La concentración de sustrato que está aquí representada. ¿Qué valores? Ahora los inversos. Y entonces ya tendría el inverso de la velocidad y tendría el inverso de la concentración de sustrato. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Ok. Ahora nos regresamos. Ya vimos que necesitaba mis valores de velocidad y mis valores de la concentración de sustrato. Ya los tengo por allí. Quiero creer que los están anotando en su cuaderno y que ya no hay ningún problema para que los puedan manejar. ¿De acuerdo? Entonces, por allí los tenemos. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. Nos regresamos a la ecuación de Lingui-Verburg. ¿Sí se ve? Aún no. Le damos tiempo, espero que ya aparezca. ¿Sí aparece o no aparece? No, profesor. No, tu profe todavía no. Entonces vamos a volverla a cargar. Me dicen si se ven. Dice representación de Lingui-Verburg. Sí, sí se ve. Ok, entonces ya tenemos nuestra gráfica, que tenía una serie de datos. Ahora, no quiero representarla por el método de Michaelis, quiero representarla por el método de Lingui-Verburg. Ya tengo la fórmula, y esta es la fórmula que voy a aprovechar para mi gráfico. Ok, entonces, ¿de qué manera lo voy a utilizar? Veamos qué sabía y qué es lo que les cambio de imagen. ¿Qué voy a obtener en este nuevo gráfico? En Y, aquí está Y, voy a graficar el inverso de la velocidad. ¿De dónde provenían esos datos? De lo que yo tenía del gráfico de sustrato. Esto es en Y. ¿Y qué voy a graficar en X? El inverso del sustrato. Entonces voy a hacer un gráfico doble recíproco, como les comenté anteriormente, donde en Y voy a encontrar el inverso de la velocidad, donde en X voy a encontrar el inverso de la concentración del sustrato. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Ok. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Al momento en que yo grafique, lo más probable es que todos mis datos me van a quedar en el primer cuadrante. Por eso aquí aparecen los puntos que me representan todos los datos de los inversos. ¿Cuál es el inverso de la velocidad? Y su valor correspondiente del inverso de sustrato. El inverso de velocidad y el valor correspondiente del sustrato. Y así vengo arrastrando mis datos. Ok, ya tengo mis datos. Ahora, todos me van a quedar generalmente en el primer cuadrante. ¿Qué debo de hacer? Con una regla, trazo una línea para prolongarla, que pase por el segundo cuadrante y que corte el segundo cuadrante. Y esa es la parte que me interesaría, ya que tenga una vez toda la recta, primer y segundo cuadrante, la información. Se aprendieron la ecuación de la recta. ¿Qué encontraba en Y? El inverso de B max, porque este era el punto donde corta las ordenadas. Allí encuentro B max. Y ahora,
¿Qué encuentro donde corta el eje de las X? Pues el inverso o menos el inverso porque está del lado izquierdo, segundo cuadrante, menos el inverso de KM. Entonces, ¿qué ventaja me va a dar hacer este modelo? Que voy a obtener una línea recta. Y dentro de esa línea recta, el punto donde corte el eje de las Y me va a dar el inverso de Bmax, que ya va a ser más preciso que el anterior de Michaelis-Menten. Y donde corta el eje de las X, vamos a encontrar a menos el inverso de KM. Entonces, estas son la manera en la que vamos a encontrar ahora los parámetros de interés en el método de Lingui-Verburg. ¿Cuáles eran mis parámetros? Bmax. ¿Y cuál era el otro parámetro? KM. ¿Dónde lo encuentro? Pues Bmax va a estar representado como el inverso de Bmax, donde corta el eje de las Y. Y ahora, ¿dónde encuentro KM? Pues va a estar representado como menos el inverso de KM, donde corta el eje de las X. Es una línea recta y esto debe de darme mayor precisión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, siempre se tiene que prolongar hacia el otro lado del plano. Sí, porque no veríamos, generalmente todos tus datos quedan en esta parte, en el primer cuadrante. Sí. Sí, les voy a agregar una figura, me dicen si se ve. Estoy borrando todo el segundo cuadrante. ¿Sí se ve que lo estoy borrando? No. Oiga, profesor, yo tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, en los datos que trabajamos para la práctica, el gráfico ¿Sí? resultante es diferente, o sea, no es lineal. Pero mi duda es que en ese caso se usaría una línea de tendencia central para calcular la ordenada y la abscisa al origen. De los datos del experimento, ustedes debieron primero obtener el de Michaelis, ¿de acuerdo? Sí, Y de allí tenías los datos de velocidad y de concentración de sustrato. A esos datos obtuviste el inverso, le sacaste el inverso. sí, se obtuvo el inverso. Ok. Y ya con esos datos de inverso los tenías que graficar, así como viene en esta gráfica. En Y, el inverso de velocidad, en X, el inverso de la concentración de sustrato. Sí, sí lo hicimos así, solo que el gráfico o sea, no es totalmente lineal y no pudimos Ok. prolongar la gráfica, entonces mi duda era si podíamos usar la línea de tendencia para calcular y usar esa ecuación para calcular x igual a 0 y y igual a 0 y obtener los valores Entonces, de Bmax y Km. no toca tampoco el eje de las Y. Todos sus datos quedan en el primer cuadrante sin cortar el eje de las Y. Pueden hacer las dos situaciones. ¿Cuál? ¿Qué ventaja también me da este gráfico? El uso de conocer la pendiente. La pendiente era Km sobre Bmax. ¿Qué pueden hacer ustedes de manera práctica? Su gráfico está en papel milimétrico, agarramos una regla y trazamos la línea. No va a pasar nada hasta donde corte el eje de las X. ¿De acuerdo? No la estoy haciendo en papel milimétrico. La hice en... Profe, ¿sí? es que, bueno, sí, yo tengo el mismo programa que mi compañero. Yo sí ya lo hice en papel milimétrico, pero, o sea, haga de cuenta que al principio de donde se supone que deben ir los puntitos, no da una línea recta. Al menos a mí, en mis datos, al principio me dio como una tipo, como curvita en S, y ya luego sí se prolongó en línea recta. Ok, ¿qué Sí, a debo de mí hacer? también me sale lo mismo. ¿Qué debo de hacer en ese caso? Hacerla lineal. Tratar de linearizarla. ¿Con qué? Entonces Con mi sacamos la regla. línea de tendencia.
¿Con la logaritmos? línea de no, dos posibilidades. ¿Cómo puedo sacar la pendiente para una recta? Si conozco Con los regresión puntos, lineal. puedo hacer regresión lineal, puedo obtener la pendiente. Utilizando dos ¿Cómo puntos puedo conocidos. dos puntos conocidos y entre esos dos trazar mi línea para sacar esta línea recta que se ve en la figura? Serían dos formas de trabajarlo. ¿Sí se entendió? Sí, ya. Y Ahora, por ejemplo, en la de Michaelis Menten, a mí no me sale una hipérbola tan parejita así como debería de salir. y Y eso se debía, pues no sé, tanto en Excel como en el papel milimétrico no me sale así tan como debe de verse. déjame, me van a decir si se ve o no se ve. Me dicen si se ve la pantalla. Se ve una hoja en papel milimétrico. Sí, sí se ve. Sí, sí. Ok, ya tenemos mi gráfico y vamos a suponer esta es velocidad en función de quién, de sustrato. ¿Qué gráfico es? ¿A quién corresponde? Michaelis. A Michaelis. Y ya tengo mis puntos. Allí están mis puntos. Pero como me dicen, es que no se parece a lo que me dijeron. Es más, hasta los hacemos más feos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con mi mano, desde el origen, debo de trazar la línea que se parezca más o que me genere la mejor tendencia. Entonces, posibilidades. Aquí les voy a poner uno a ver si qué me dicen. Ahí estaría una posibilidad. Y ya estaría trazada mi gráfica. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve una línea verde en mi gráfico? A mí ya se ve. Ok, entonces ahí a partir de mis puntos, con mi mano, con mi puño y letra, o más bien con mi pulso, voy a trazar la línea que pase desde mi perspectiva tocando la mayoría de los puntos. Allí está. Y listo, eso es en papel milimétrico. Estoy trabajando de manera experimental, obtuve mis puntos y ahora tracé mi línea. Ya está mi gráfico. ¿Qué más requiero ahora? ¿Qué se requiere? Mis parámetros. Bmax, ya está el gráfico allí en verde. ¿Cómo determino Bmax? Pues una línea horizontal que no corte mi gráfico, pero que se acerque lo más posible. Y eso me va a dar la velocidad máxima. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya que tenga Bmax, ahora que sigue, este valor que estoy encontrando aquí en Y, lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. Entonces ya de manera práctica, aquí estaría entre 2. Y ahora que sigue, entre 2, trazo una línea horizontal hasta donde corte mi gráfico y me voy hacia el eje de las X. ¿Y qué voy a encontrar en este lugar donde está mi flecha? KM. KM. Y esta es mi valor de KM. ¿De acuerdo? Según mis resultados y según mi pulso. Les voy a quitar esa línea verde. Me dicen si se ve la línea morada.
¿Se ve la línea morada? Sí. Ok. ¿Qué diferencia tiene? Esta es un poco más elevada. Entonces, es lo que yo considero que va a tocar todos mis puntos o que me da la mejor tendencia. Bueno, ya la hice y a mano, por eso está así esta línea, está a mano, tracé mi línea de tendencia para Michaelis-Menten. Ahora, ¿qué sigue? Determinar Bmax, determinar este valor que obtenga entre 2, encuentro el punto en Y, una línea horizontal a donde corte el eje de las X y me voy precisamente para conocer KM. Allí estaría KM ubicado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Esto sería con el gráfico de Michaelis. Ok. Ahora, si yo quisiera obtener el de Lingui-Verburg, ¿qué debería de hacer? De todos mis datos de velocidad, uno entre la velocidad, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué más? Uno entre las concentraciones de sustrato para obtener el gráfico de Lingui-Verburg. Y ahora, nuevamente estarían mis datos. ¿Cómo se ven mis datos? ¿Quedaron igual de feos o no? En teoría deben de acercarse al origen y pueden tener esta tendencia. No sé si se ve. ¿Sí se ven mis puntos por allí? Sí, profe. Ok, entonces, de allí les dijimos que ustedes deberían de trazar una línea recta, pero mis puntos están muy feos. ¿Qué puedo hacer? Oh, me ayudo de mi regla. Ahí está mi regla. Si se ve mi regla, trazo una línea recta que pase por casi todos los puntos y la prolongo hasta cortar el eje de las X. Así con mi lápiz, sin ningún problema. ¿Sí? Pero ¿Se la vio lo corta que es se hizo? primer Pero la punto. corta, ustedes con su regla van a decidir por dónde pasaría la línea que toque la mayoría de los puntos. Es que para que quede bien, solo va a tocar un punto. Bueno, solo por allí pasará, sería una posibilidad. Y hacemos una línea recta que pase por mis puntos, que corte el eje de las Y y además que corte el eje de las X. Aquí no lo tengo representado, pero bueno, déjenme alargarlo y me dicen si se ve. Entonces, ¿dónde tenía yo mis datos? Únicamente en el primer cuadrante. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a tener datos porque mi línea ya corta el eje de las Y, mi línea ya corta el eje de las X. Entonces yo ya tengo aquí mis puntos donde van a cortar en Y y donde va a cortar en X. Le ponemos por allí un punto, le ponemos por allí otro punto. Es que por aquí es donde yo vi que cortaba y esa sería mi tendencia. ¿Sí se notan los puntos rojos en el gráfico? Sí, profe. Y entonces por allí ya podríamos decir que estamos trazando nuestra recta. ¿Qué hay aquí donde corta el eje de las Y? ¿Qué voy a encontrar? La velocidad máxima. No. No, ¿Voy la a encontrar inicial. a quién? El inverso de Bmax. ¿Y qué voy a encontrar en X? En inversión de sustrato.
el inverso del sustrato, pero aquí donde se corta el eje de las X, menos el inverso de KM. ¿Sí se entendió? Entonces esto si lo hiciéramos con papel milimétrico, con nuestra regla y listo. ¿Qué podemos aprovechar? Pueden hacer ustedes su regresión lineal o pueden ustedes aprovechar que Y va a ser igual a quién. La pendiente, perdón. La pendiente va a ser igual a quién. Y2 menos Y1 entre quién. X2 menos X1. Ok. Entonces puedo elegir por aquí estos dos puntos que me permitan trazar una pendiente entre esos dos puntos y trazo mi línea recta. O bien hago regresión lineal en mi calculadora, selecciono los dos puntos y entre esos dos puntos hago pasar mi recta. Todo eso sería válido. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy utilizando? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo duda en cómo se hace eso en Excel. Ok. 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 ¿Cómo lo hacemos en Excel? Sí anotaron los valores que teníamos. A ver. Ya tengo. Les cambié de imagen. Me dicen si se ven. Sí. Ok, tengo una tabla, ¿de acuerdo? Donde yo voy a tener la concentración de sustrato y la concentración, y la velocidad. Tengo sustrato, que es X, tengo la velocidad, que es Y. ¿Qué requiero hacer? Apuntaron los valores que les mencioné hace rato de una gráfica en azul. Por allí les pedí que anotaran los valores de una gráfica en azul. ¿Sí los anotaron? ¿No los anotaron? Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuáles eran esos valores, por favor? En el tubo 1 era de sustrato, era de 0.05. Ok, En el tubo 2 era de 0.10. ok, En el 3, 0.15. ok, En el 4, 0.20. sí, En el 5, 0.25. ok. A Y ver, en el... Bueno, son más 5. 20, 25, perdón. En el Y 6, había otro, 0.30. punto 30. Entonces ya tendríamos nuestros datos de sustrato y de velocidad. En el 1 era 25. En el 2, 40. 48. 55. 60. 62. 63 y 64. ¿Había más? Entonces faltaron por allí algunos. Ok, bueno, quedémonos con esto. ¿Qué es lo que puedo ver? Ya tendría mis datos, según esta imagen, de sustrato y de velocidad. Ahora, ¿qué debo de hacer? Obtener los inversos de estos datos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ya tengo sustrato, tengo velocidad
Y ahora obtener los inversos. Ustedes ya calculan cómo determinar los inversos. Y según esto me da 20, no sé si eso sea cierto. Y obtenemos los inversos. No sé si esto me está dando buenos números o no. Ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Graficarlo. Lo que no estoy seguro si sea para gráficos. Lo vamos a graficar. Si lo graficamos, no se ve nada. Entonces déjenme copiarlo y abrimos una hoja sola para esto porque me parece que no está en números sino en letras. Entonces, un poco de tiempo. ¿Vamos bien? Hablando de tiempo, son las 6, vamos a las 7. Ok. Ahorita me dicen si se ven los datos. ¿Se ve la imagen de Excel en la pantalla? Sí, se ve como una nueva tabla. Ok. Entonces allí están mis datos de sustrato, mis datos de velocidad. Si yo graficara esto de sustrato y velocidad, ¿qué gráfico obtendría? ¿Una recta? No, sustrato y velocidad. El primero sería la de Michaelis. La primera sería la de Michaelis. Entonces por allí puedo hacer mi gráfico y esperaría observar el de Michaelis. Entonces aquí se ve mi gráfico. ¿Sí se ve ya? ¿En azul? Aún no. Ya. A ver si ahorita aparece. ¿Ya se ve? Ya, profe. Ok, entonces aquí en azul está mi gráfico y podemos ver del origen, hasta eso ni arreglado quedó, cómo va formándose asintótico. ¿De acuerdo? ¿Qué seguiría? Conocer la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima y después conoceríamos nuestro KM. Hasta aquí no había duda. Ahora, ¿cómo paso de estos datos hacia Lingui-Verburg? Pues tengo mis datos de velocidad y tengo mis datos de sustrato, que es lo que está aquí en mi tabla. A estos valores, a cada uno de ellos le debo de sacar el inverso. Entonces ustedes en Excel pídanles que les saque el inverso. Y ya que tenga esto, los inversos tanto de sustrato como de velocidad, y teniendo cuidado aquí una parte importante, respetando quién es X y respetando quién es Y. Recuerden que siempre la primera columna corresponde a X, la segunda columna que ustedes manejen corresponderá a Y. Entonces,
Ahora sí, hago mi gráfico